Se me hace que voy a apagar este. Muy buenos días, estamos desde el puerto de Veracruz, México, en Azaleas 326 del fraccionamiento Flores del Valle, Unidad Cristiana Donay. Yo soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez. Qué gozo y qué privilegio poderles estar viendo, que se están contactando. Esperamos que lleguen todavía más personas. Y para que podamos ver a más personas escuchando este mensaje, dale like a la página y sobre todo dale compartir con tus contactos. Que no se pierdan este gran mensaje que va a llenar sus vidas
en esa gran necesidad que están teniendo el día de hoy, porque el que sabe las necesidades de cada quien es el Señor, y hoy trae una palabra poderosísima, es viva, es eficaz y va a causar un efecto maravilloso si tan solo le puedes creer al Señor. Así que un tema tan importante como lo es nuestro espíritu, y sobre todo fortalecer nuestro espíritu, porque hemos entendido que nuestras batallas, nuestras luchas, no son carnales, no son de persona a persona, sino que son espirituales. Y por lo tanto, lo espiritual se combate con lo espiritual. Lo natural nunca va a combatir a lo espiritual, pero sí lo espiritual a lo espiritual. Y nos dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Y es ahí donde nosotros hemos empezado esta serie de temas para poder, de acuerdo a la palabra de Dios, fortalecer nuestro espíritu, estar preparados día a día ante todas las batallas, ante todos los desafíos, ante todos los retos, ante todas las adversidades que se nos presentan, y que descubrimos de parte de Dios que estas son de tipo espiritual. Que por otro lado, bueno, también no ignoramos o no debemos ignorar cuáles son las maquinaciones, las tretas, las estrategias de nuestro enemigo número uno, que es Satanás, para hacernos caer en el engaño, para hacernos caer en el conflicto con las demás personas y llevarnos a no amarnos los unos a los otros. Pero gracias a Dios que tenemos esta maravillosa palabra que nos enseña, que nos capacita, que nos empodera y que nos da la posibilidad de poder tener una esperanza viva todos los días para poder salir victoriosos en Cristo Jesús. Así que el primer domingo pudimos ver cómo fortaleciendo nuestro espíritu es a través de la gracia de Dios. La gracia que nos capacita, la gracia que nos empodera, la gracia que nos fortalece, esa es de la que nosotros debemos depender. Es aquella que viene de parte de Dios y nos da todas las posibilidades a través de los dones, de los talentos que da a nuestro espíritu para poder contrarrestar todo aquello que estamos nosotros enfrentando. Y esa gracia, en primer lugar, vimos cómo nos dota de una buena actitud, nos dota de una buena conducta, pero también nos dota de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. Eso fue el primer domingo. El segundo domingo vimos que para fortalecer nuestro espíritu, aparte de la gracia, necesitamos tener los recursos para poder defender o para poder atacar a nuestro enemigo. Y esas armas no son, como lo acabo de mencionar, no son carnales, no son de acuerdo a nuestra naturaleza humana, sino que son poderosas en Dios, son armas espirituales. Y pudimos ver tres poderosísimas armas que el Señor nos da. Uno es la verdad, la segunda es la fe y la tercera es el amor. Estas tres armas poderosas en nuestro espíritu lo fortalecen para poder combatir todo aquello que es un engaño, una mentira, todo aquello que nos quiere desestabilizar, que nos quiere robar nuestra paz, que nos quiere poner en conflicto con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, pero que para Dios esto no es la forma en que quiere que nosotros llevemos nuestras relaciones humanas, nuestra convivencia humana, nuestra convivencia familiar, nuestra convivencia en cualquier área que nos desempeñemos y nos desarrollemos. Así que estos dos domingos nos pudimos nutrir de esta palabra, y este tercer domingo tenemos que escuchar a Dios nuevamente para ver cómo el espíritu, para fortalecerse, necesita alimento. Sabemos que nuestro cuerpo necesita vitaminas, necesita proteínas, necesita azúcares, necesita grasas para poder estar fuerte, para poder desarrollar cada célula su función. Bueno, nuestro espíritu también necesita alimento, y eso es lo que hoy vamos a escuchar de parte de Dios. Pero antes de entrar en tema, déjame decirte esta gran verdad. El reino invisible controla el reino visible. Si estamos hablando de una batalla espiritual, entonces tenemos que entender que de lo invisible vamos a tomar para poderlo ver visiblemente. El Señor siempre actúa en primer lugar en lo invisible y después se manifiesta en lo visible. Un ejemplo, si tú vas con Dios, si tienes un momento de intimidad con Dios, oras a Dios,
el Señor te revela su palabra, el Señor te revela su voluntad y tú le crees a Dios y obedeces a Dios, eso se va a mostrar en lo visible cuando tú empieces a actuar de acuerdo a esa revelación que tú recibiste de parte de Dios, ya sea en tu forma de hablar, ya sea en tu forma de conducirte, ya sea en tu forma de resolver un problema. Tú vas a ver manifiesto en lo visible lo que en lo invisible lo pudiste obtener de Dios. De ahí que entonces podemos pensar que el reino invisible domina, controla lo visible. Por lo tanto, tenemos que estar en tono, tenemos que estar en la frecuencia de Dios espiritual para que en lo espiritual nosotros alimentemos nuestro espíritu y podamos darle esa fortaleza y podamos usar esas armas y podemos hacer uso de esa gracia que el Señor nos da y poder salir siempre victoriosos, porque esa es la promesa del Señor, que al estar en Cristo Jesús nos da la victoria y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. La realidad entonces del reino invisible no es algo que puedas sentir o razonar. No se razona precisamente con tu lógica humana, no se vive o se siente con la naturaleza humana, sino que es algo que tienes que recibir por fe. No quiere decir que no analices, no quiere decir que no razones, necesitamos el razonamiento, necesitamos el entendimiento para poder aplicar lo que invisiblemente en su espíritu el Señor nos está dando. Pero no se trata de tu lógica, no se trata de tu pensamiento, sino del pensamiento de Dios en ti y que por medio de tu fe en el Hijo de Dios, en Jesús, en la palabra, en Dios, tú puedas tomar esa revelación, tú puedas tomar esa palabra, esa arma que Él te da, esa gracia que Él te dota para poder enfrentar a todas las adversidades, enfrentar a todos esos problemas que lo querramos o no, tarde o temprano vamos a nosotros que tener que enfrentarlos, porque el Señor nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo, pero que confiemos en Él, que Él ya venció todas las causas, Él ya venció todas las aflicciones. Lo único que tenemos que hacer es enterarnos, tener esa intimidad y esa revelación de parte de Dios para saber qué arma usar, para saber cómo usarla y siempre dependiendo de la gracia de Él. Así que si estamos hablando de fe, Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y que vamos a oír por la palabra de Dios, toda su promesa, todo su mandamiento, todo su estatuto, toda su esperanza, todo su plan de salvación, todo el propósito que tiene para cada uno de nosotros, cuál es ese patrón de operación que tiene Dios, y todo va a ser por escuchar esa palabra, por escuchar atentamente esa palabra y que al activar nuestra fe, nutrida por la palabra de Dios, entonces podemos hacer uso de cada palabra, de cada promesa, de cada arma y de toda esa gracia que el Señor nos da. Por tanto, la palabra de Dios es el alimento que fortalece el espíritu de todo aquel que la escucha. Pon atención en esto, con disposición y con fe en su corazón. Es decir, no basta con que tú la escuches con fe, necesitas tener la disposición para recibirla. Y una vez que la recibes, la apliques, la pongas en marcha, la pongas en acción en tu vida y entonces podrás darte cuenta de los resultados, del efecto de esa palabra en ti. Por tanto, la palabra de Dios constituye ese alimento que nuestro espíritu necesita. La fe se acciona cuando conoce en qué se va a accionar. Y cuando se va a accionar de lo que conoce, todo está en el espíritu, en nuestro espíritu relacionado con el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Lo que recibamos en nuestro espíritu de parte del espíritu de Dios es lo que nosotros llegamos a conocer, es lo que nosotros llegamos a entender
y por lo tanto, por medio de nuestra fe, es lo que nosotros llegamos a creer. Y pasamos a creerle cuando accionamos por medio de esa fe todo aquello que conocemos y que nos ha sido revelado en nuestro espíritu. En nuestro espíritu, por lo tanto, el alimento esencial por excelencia es la palabra de Dios. Eso es lo que va a fortalecer nuestro espíritu. Necesitamos tener fortaleza en nuestro espíritu para poder combatir todas las adversidades. Si hablamos de nuestro enemigo número uno, usando la estrategia número uno, que es la mentira y el engaño, y que nos hace caer en el pecado no lo vamos a vencer con un esfuerzo humano. Lo vamos a vencer cuando nuestro espíritu esté bien nutrido por la palabra de Dios y accionando nuestra fe, creyéndole a Dios, usemos la palabra de Dios en contra de la mentira para que entonces derrotemos al enemigo y no caigamos en la tentación y no pequemos. Alimentando nuestro espíritu por la palabra de Dios es la única manera que nos indique el Señor que vamos a tener fortaleza espiritual. En Juan 8:35, el Señor Jesús hablando, dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida. Si vamos a relacionarlo con un alimento, el Señor lo relaciona con el pan. Ese es el alimento, no es el pan en sí, no es lo natural en sí. Él se representa con un ejemplo de la naturaleza, de lo natural que conocemos, lo espiritual. Esa es la esencia de las parábolas, que con verdades naturales nos puede explicar verdades espirituales, que con ejemplos de la vida cotidiana nos puede explicar la verdad espiritual para que nosotros la entendamos. Entonces Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el alimento. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a Jesús, ir a ese pan de vida, ir a esa palabra de parte de Él. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También es lo que satisface nuestra sed espiritual, es la palabra de Dios, es Jesús. Después nos dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 8:58, este es el pan que descendió del cielo. Un pan que desciende del cielo no te lo puedes imaginar en forma natural y en forma lógica humana. Entonces tú empiezas a entender la similitud que trata de dar a entender el Señor entre pan, palabra, Jesús, Dios, Espíritu. Entonces, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Aquí está la otra diferencia. Comemos cualquier pan, cualquier alimento natural, y bueno, nos sirve para nutrirnos y tiene su efecto por algún tiempo. Después, que llega el momento de partir, o si nos quedamos sin comer alimento, pues obviamente morimos. Entonces aquí dice que no es como este alimento. El que come de este pan, dice, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Porque la palabra misma nos enseña que si tienes al Hijo de Dios, si tienes a Jesús en tu corazón, si has creído en Él, si te has arrepentido, si has recibido ese perdón y esa justificación y esa regeneración y esa renovación de tu espíritu, entonces eres salvo y ya tienes la vida eterna. Ya estás viviendo la vida eterna. Así que muere tu cuerpo físico, pero la eternidad de tu espíritu la pasará con el Señor. Y para ir entendiendo entonces este alimento y su relación con el ejemplo que da nuestro Señor Jesús con el pan, vamos a ver lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, verbo, palabra. En el principio, dice Génesis 1:1,
en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y en el versículo número 3 dice la palabra literalmente, y dijo Dios, sea la luz. Y cada vez que iba a crear algo el Señor, decía, y dijo Dios, el verbo. Y por eso el apóstol Juan recuerda esto y nos los da a conocer cómo en el principio era ese verbo era con Dios, pero ese verbo era Dios, no era una mera palabra simple y llana, sino que era Dios. Y después dice el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, que aquel verbo, que aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién nos estamos refiriendo? Pues claro que sí, usted tiene la respuesta, a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús es la palabra es Jesús es Dios. Del alimento que nos está hablando el Señor este día es de la palabra de Él, y esa palabra de Él es Jesús. ¿De quién nos vamos a alimentar? De Jesús. ¿De quién nos vamos a alimentar? De su palabra. Y Él se hace esa similitud como el pan de vida. La palabra de vida es Jesús. Es de lo que se alimenta nuestro espíritu y nos da vida, y como dice Él, y lo promete y lo cumple, vida en abundancia. Pero vamos haciéndonos esta pregunta: ¿cómo nos alimenta y cómo nos fortalece la palabra de Dios? Ya entendimos que nuestro alimento es la palabra de Dios. Ya entendimos que esa palabra es Jesús, porque Jesús es el verbo, y el verbo estaba desde el principio con Dios, y ese verbo era Dios. Tomó nuestra naturaleza humana para el fin que ustedes ya conocen, y después ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Ese mismo Jesús, la palabra del Padre, es la que debe de nutrir nuestro espíritu, es la que debe de guiar nuestros pasos, es la que nos debe de dar nuestro pensamiento, es la que nos debe de decir qué es lo que habrá de venir, es la que nos debe de fortalecer cada día en nuestro espíritu para poder actuar de acuerdo a esa palabra, a esas promesas, a esas verdades que es en Cristo Jesús, porque Jesús es la verdad. Así que, bueno, esta pregunta tenemos que contestarla el día de hoy. Número 1, esa palabra, ese mismo Jesucristo, nos da esperanza viva del presente y lo porvenir. Jesús, para fortalecer nuestro espíritu y que nosotros nos sintamos seguros, necesitamos una palabra de parte de Él que nos indique cuál es la esperanza en este presente. Por ejemplo, cuál es la esperanza que tenemos frente a esta pandemia, cuál es la esperanza que tenemos frente a las crisis de cualquier tipo en este momento, pero también cuál es la esperanza que habrá de venir después, cuál es nuestro futuro. ¿Seguiremos iguales? Yo te aconsejo, no tengas ese pensamiento, porque si tú estás pensando en seguir igual, quiere decir que no tienes el ánimo para mejorar. Y yo creo que tú quieres mejorar en la vida. Espero que quieras mejorar en la vida, pero para mejorar en la vida las cosas no pueden seguir siendo iguales. Bueno, tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús, que es la palabra, esa no cambia, esa sigue vigente todo el tiempo, porque esa palabra es Jesús. Y Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que haces uso de esa palabra, haces uso de tu fe, la pones en acción para que te indique cuál es esa esperanza viva. La esperanza viva es Jesús, que te habla tu vida, te fortalece y te hace caminar hacia adelante siempre. Siempre caminarás hacia adelante y nunca darás un paso hacia atrás como signo de una derrota total. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ya escuchamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que oye mi palabra
y cree al que me envió. No basta solamente con que escuches la palabra, no solamente basta con que en este día tú la estés escuchando, sino que tenga la disposición de creerle. Eso ya también lo mencionamos. Se necesita fe, pero también se necesita disposición. ¿Cuál disposición? De hacer a un lado tus creencias personales o de las que te enseñaron y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con Jesús. Así que el que oye mi palabra, el que oye a Jesús y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo hace eterna. Sus palabras son palabras de vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es tu condición actual, tu presente. Cuando tú estás escuchando la palabra, cuando estás escuchando a Jesús, Jesús te dice, si tú lo crees y crees al que me envió, a Dios Padre, entonces tú vas a estar recibiendo una vida, no cualquier vida, sino una vida eterna. Y si la estás escuchando con disposición, esa palabra está transformando tu interior y por lo tanto va a seguir mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, toda la guía que te doy a través de mi Espíritu Santo y por lo tanto no vas a venir a condenación porque has creído en Jesús, has creído en su sacrificio, has creído que Él ya pagó todos tus pecados, has creído en su perdón, en su justificación, en su regeneración y por lo tanto ya pasaste de muerte a vida. De modo que si alguien está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas ya pasaron y todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Ese es tu presente con miras hacia un futuro glorioso por esa esperanza viva que se llama Cristo Jesús. Para que tú tengas esta primera bendición en tu vida, teniendo la palabra en tu vida, teniendo a Jesús en tu vida y que esto fortalezca tu espíritu. Mira, son 3 condiciones que debes de tener. Número 1, escucha con atención. Tú tienes que tener un tiempo apartado para Dios. Jesús nos enseñó eso cuando Él se apartaba a un lugar desértico, a un lugar aparte, a un lugar donde pudiera tener intimidad con su Padre. Se libraba de cualquier distractor. Lo que tú tienes que hacer para escuchar la palabra de Dios es que le pongas toda tu atención, es que tú tienes que separar un tiempo para Él, libre de toda distracción, para que tu espíritu esté atento al Espíritu de Dios. Eso es lo primero que debes de hacer. Lo segundo es tener una disposición para recibirla. Cuando tú vas a escuchar la palabra de Dios, sí vas a usar tu razonamiento, sí vas a usar tus pensamientos, sí vas a usar tu análisis, pero en un momento tú tienes que llegar a ese momento con la disposición de creerle a esa palabra, no de discutir la palabra, de pensarla así, de razonarla así, pero con la guía de quien te está hablando, con la guía del Espíritu Santo. Por eso es la disposición, quitas tu lógica, lo que tú has pensado acerca de cualquier tema, para darle cabida a la forma de pensar, al pensamiento de parte de Dios en ti. Eso fortalece tu vida espiritual, eso fortalece tu espíritu. Y lo tercero es creer en ella, creerle a esa palabra que estás recibiendo y que está activando dentro de ti una fe y que lo único que tienes que hacer es creerle, ponerle en acción dentro de ti para que haga el efecto esperado de parte de Dios. De tal manera que solamente así tú puedes tener esa esperanza viva todos los días que te muestra tu presente, te muestra lo que va a venir en cuanto a tu relación con Dios y que es un presente y un futuro glorioso porque te estás alimentando de esa palabra, te está indicando quién eres en Él, te está indicando quién vas a ser en Él para un futuro y esto te anima y te motiva a seguir adelante y activa tu fe en cada promesa y en cada palabra que estás escuchando
de parte de Él, para que, insisto, tu presente y tu futuro sean verdaderamente gloriosos en Cristo Jesús. Lo segundo, nos ayuda a evaluar nuestro corazón. La palabra de Dios, el alimento, lo necesitamos para poder evaluar nuestro corazón. Necesitamos darnos cuenta cómo es nuestra relación con Él. Si realmente hemos escuchado con atención, si realmente hemos recibido esa palabra y si realmente la estamos creyendo y si realmente la estamos obedeciendo, la estamos siguiendo tal cual. Para eso, la misma palabra nos ayuda a evaluar nuestro corazón. Porque dice la palabra en Hebreos 4:12 que esa palabra de Dios es viva y es eficaz. No es cualquier palabra, causa un efecto y además es eficaz en su funcionamiento y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, tu lógica y el espíritu, lo que tú estás recibiendo en tu espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, como dice aquí, al ser viva y eficaz, al ir a lo más profundo de ti, separa precisamente lo que hay en tu alma y lo que hay en tu espíritu de parte de Dios. Después te ayuda a discernir, a diferenciar, a poder detectar cuáles son esos pensamientos que tú tienes y esos pensamientos, cuáles son las intenciones que están moviendo a esos pensamientos, porque después vendrá la acción de tu parte. Y es ahí donde se confunden muchos y dicen, pero es que eso es algo bueno. Pero la pregunta es, ¿con qué intención lo hiciste? ¿Cuál fue tu intención verdadera de actuar de esa manera? Únicamente la palabra de Dios te ayuda a evaluar eso y a poder darte cuenta si estás en lo correcto, no solamente en lo bueno, sino en lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Al evaluar nuestro corazón, ocurren tres cosas, tres confrontaciones. Confronta tus pensamientos. ¿Con quién? Con los pensamientos de Dios. El Señor te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, cuando viene la palabra a tu espíritu, va a confrontar lo que tú estás pensando. Y tú vas a poder evaluar si tu pensamiento va acorde con el pensamiento de Dios o no va acorde con el pensamiento de Dios. Lo segundo que te va a confrontar la palabra es con tus intenciones. Ya acomodaste el pensamiento de Dios, ahora evalúa con la palabra para ver si tu intención es la intención de Dios o es tu intención que no es la correcta y que no va a ir de entonces de acuerdo a la voluntad del Señor. Y la tercera confrontación es confrontar tu fuente. ¿De dónde estás obteniendo eso que dices tú entender? ¿De dónde estás obteniendo eso que tú dices que es la palabra de Dios? ¿De dónde es o quién es tu fuente que te enseña a hablar y a actuar de esa manera? Y tú dices que es la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros que sea Dios. Y para estar seguro que sea Dios, hay una sola fuente, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, dándonos su palabra, dándonos a conocer a Jesús, dándonos a conocer cómo es Jesús y por lo tanto cómo es Dios. De tal manera que la palabra misma, al evaluar nuestro corazón, nos damos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y de dónde viene todo ese conocimiento que decimos tener de Dios. Lo tercero, la palabra tiene el poder para sanar. Claro, te sana espiritualmente, pero también lo físico tiene que ver con lo espiritual. Porque cuando tú tienes una dolencia, cuando tú tienes una enfermedad, eso te aflige, te absorbe tu atención en ese dolor, en esa molestia, en esa incomodidad.
Y tú lo que deseas es ser sano, estar físicamente bien, así como deseas estar psicológicamente bien, mentalmente, pues estar espiritualmente bien, necesitamos estar físicamente bien. Para que nuestro espíritu esté fortalecido, también necesitamos que la palabra, saber y conocer que la palabra también sana y sana poderosamente toda enfermedad y toda dolencia. Veamos lo que dice la Escritura en esta parte, cuando dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, pero también sanó a todos los enfermos. Fíjate bien lo que dice, todos los enfermos. ¿Cuántas enfermedades habría? Todas las que te puedas imaginar. No solamente una gripita, no solamente un dolor de cabeza, dice a todos los enfermos de las diferentes enfermedades que padecían en ese momento. Y el versículo 17 de Mateo 8 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesús sanó toda enfermedad cuando subió a esa cruz y cumplió ese sacrificio para que la humanidad pudiese tener acceso al perdón y por lo tanto a la reconciliación con el Padre. Pero además también logró ahí en la cruz una victoria contundente para toda dolencia, para toda enfermedad física, porque también sabiendo el Señor que afecta nuestra vida espiritual de alguna manera, también Él nos dice que a través de su palabra, a través de Jesús, nosotros somos sanos, tal y como lo ejemplifica esta porción de la Biblia, que no es la única en cuanto a sanidad, pero que sí nos dice cómo nosotros podemos tener la sanidad de nuestro cuerpo a través de la palabra, a través de Jesús, a través de alimentar nuestro espíritu creyéndole a sus promesas y por lo tanto no distraernos, no desenfocarnos de nuestra vida espiritual. Y entonces la palabra alimenta nuestro espíritu. ¿Qué necesitamos saber para tener esa sanidad a través de esa palabra, a través de Jesús? Número uno, dependencia de su palabra. Depender de lo que Jesús te dice y hace al 100%. No lo que la ciencia te dice. La ciencia te puede decir que es inoperable alguna situación tuya, que ya no tienes remedio, que vas a sobrevivir poco tiempo, que no hay tratamiento médico que te pueda sanar, pero una cosa muy distinta te puede decir Dios en su voluntad a través de su palabra, a través de la revelación de su palabra, y te puede dar a conocer la promesa de sanidad. Y cuando tú tienes la promesa de sanidad, aunque no lo estés viendo todavía, tu espíritu se fortalece, porque esa palabra obviamente actuó a partir de tu espíritu para ir directamente a tu cuerpo. Recuerda, lo invisible controla lo visible. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nos da las promesas y hace efectivas sus promesas para que se hagan visibles en nuestro cuerpo. Y entonces tu dependencia no es de lo que te diga la ciencia, no es de lo que te diga el médico, sino de lo que te diga Dios. Pero para eso tú tienes que tener una disposición. Por eso el punto anterior, la intención de depender al 100% de Dios, de su palabra. Cuando tú dependes de su palabra, entonces tú puedes seguir a lo segundo, que es confiar al 100% en esa palabra. Tú ya recibiste esa palabra, tú dependes de esa palabra, pero ahora lo que sigue es que tú confíes en esa palabra. Y si tu confianza está 100% en la palabra de Jesús, en quien es Jesús, entonces tu fe en esa palabra, por medio de la confianza y la dependencia que tienes al 100%, también estará al 100%. Tú le vas a creer y le vas a creer siempre a Jesús. Le vas a creer a su palabra. Le vas a creer a su promesa.
le vas a creer a que Él te puede hacer sano por medio de su palabra, porque no es que lo vaya a hacer, ya lo hizo. Ya lo hizo, tu sanidad ya se realizó en el cielo. Lo único que necesitas ahora es verlo manifiesto en esta tierra. Lo invisible siempre controlará lo visible. Primero es lo invisible y después lo visible. Y yo espero con todo mi corazón que me estés entendiendo y que estés recibiendo estas maravillosas palabras de parte del Señor para tu vida espiritual. Lo cuarto es, encuentras quién es y cómo es Jesús. Qué importante es para tu espíritu saber de quién dependes, en quién confías, en dónde está puesta tu fe, cuál es tu fuente, a quién le has creído, a quién le obedeces, a quién es tu guía, quién es el que creó tu vida, quién es el que controla tu vida. Es importante saber quién es Él y cómo es Él. No solamente creer en que Dios existe, porque eso te queda en un grado de inseguridad tremenda. Nosotros necesitamos conocer quién es Jesús y cómo es Jesús, para no confundirnos, para no caer en la mentira de muchos y para no distorsionar lo que es Jesús. Juan 5:39 dice, escudriñad, analiza, investiga, profundiza las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Observen bien la redacción. Jesús les estaba diciendo, miren, profundicen en las Escrituras, porque hasta ahorita les parece que en ellas van a tener la vida eterna. Ustedes conocen lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Ustedes conocen la ley de Moisés, ustedes conocen lo que dijeron los profetas, ustedes conocen lo que el rey David hizo, lo que Salomón hizo, lo que escribió, lo que bendijo a todo el pueblo de Israel, y creen que ahí está la vida eterna. Hasta ahorita les parece eso, pero profundicen más, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el 40 dice, y no queréis venir a mí, Jesús, la palabra, Dios, para que tengáis vida. Esto es bien interesante. Necesitas no solamente aprenderte la palabra de memoria, recitarla de memoria, predicarla de memoria, tener una elocuencia para hablarla, tener una oratoria perfecta, un carisma maravilloso, si tú no has ido a quien es la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Y Jesús es Dios. Cuando tú vas a la palabra, estás yendo a Jesús. Y Jesús lo que quiere es tener una relación personal contigo, tener esos momentos de intimidad contigo para revelarte quién es Él. Y que tú lo conozcas cara a cara, que tú lo conozcas personalmente. Y entonces tú no vas a ir a leer la Biblia, sino que vas a ir al que te hace entender lo que lees en la Biblia, que es Jesús. Esa palabra que tú lees en la Escritura es Jesús. Pero no basta con solamente leerla por leer, sino como dice aquí, vete al espíritu de esa palabra. Y el espíritu de esa palabra es nuestro único y suficiente Salvador, y su nombre es Jesús. Así que cuando nosotros tenemos la Biblia enfrente, tenemos que tener estas tres cosas en nuestra forma de relacionarnos con esa palabra. Dedica tiempo al estudio de las Escrituras. Es indispensable que tú te estés preparando, estudiando literalmente lo que es un estudio de la palabra de Dios. Pero ojo, número 2, asegúrate de un buen mentor. Hay muchas doctrinas falsas, hay muchos profetas falsos, hay muchos maestros falsos, hay muchos hermanitos falsos.
que transgiversan, que tuercen la palabra de Dios. Tú necesitas tener un buen mentor. Y para tener un buen mentor, te doy una clave. La clave de una buena enseñanza de la palabra está en saber cómo aplicarla y ver sus resultados. Tú tienes que ver en tu mentor que no solamente te está dando la teoría, sino que tienes que ver en él el ejemplo de lo que te está enseñando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura. Que puedas ver que te está enseñando a perdonar y es una persona que perdona. Que es una persona que te enseña lo que es el amor, pero es una persona que ama. Que te enseña que Dios puede hacer milagros y tú puedas ver milagros en su vida. Que te habla de la fe, te da una cátedra de la fe, pero también te da el ejemplo de lo que es vivir la fe. Que te habla de ser un buen padre, de ser una buena madre, de ser un buen esposo, una buena esposa, pero que te da ejemplo de cómo gobierna correctamente su casa, de cómo da ejemplo con su familia, de cómo se conduce correctamente, no solamente en su casa, sino también en el templo donde se congrega, en el lugar de trabajo, donde quiera que va, es un ejemplo a seguir. Eso es lo que tú tienes que ver en un mentor. No cualquiera podrá ser tu mentor. Elige bien para que tú puedas aprender bien y puedas ser enseñado correctamente y no caigas en el engaño y en la mentira en que muchos caen. En resumen, he aquí cómo te alimenta y te fortalece la palabra de Dios. Me encantan estos dos versículos porque nos resumen magistralmente lo que acabamos de estar escuchando acerca de la importancia de tener el alimento correcto y perfecto en nuestro espíritu como es la palabra de Dios. Recuerda, un espíritu desnutrido no va a rendir correctamente. Un espíritu fortalecido con el alimento correcto, entonces es un espíritu que te va a llevar siempre en victoria, siempre en triunfo y te va a hacer vivir lo que el Señor te dice que tú eres, alguien más que vencedor. Queda asegurada tu posición delante de Dios, es decir, reconciliado y salvo con una vida eterna, y tu condición como ser humano cuando ya te has despojado del viejo hombre y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, con una forma de hablar diferente, con una forma de conducirte diferente, porque la palabra Jesús es la que fortalece tu espíritu y es la que te guía tus pasos en el día a día y te hace ese que dice ser más que vencedor. Ayer escuchaba a mi sobrino en el 7º Congreso de Alcanzando a 1000 Generaciones y decía una verdad contundente. El mundo está requiriendo desde hace tiempo, desde siempre, y más con las nuevas generaciones, que esas nuevas generaciones sean más de hechos que de dichos, porque las palabras solamente hablan de lo que quieres llegar a ser, pero los hechos hablan de quién eres en este instante. Por eso tan importante este mensaje para tu vida. Por eso tan importante lo que hoy estés ya recibiendo y ya estés aplicando y ya estés comentando en familia y ya lo estés compartiendo con muchas personas porque creemos firmemente en lo que el Señor nos encomendó, que hagamos discípulos a muchas personas en todas las naciones del mundo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Con quién vamos a llegar? No lo sabemos. Pero ahora contamos con ese medio electrónico como es el Facebook, como es el WhatsApp. Y Dios va a tocar a muchas personas y te van a contactar a ti y tú vas a ser el maestro y ellos van a ser tus discípulos y ellos se van a convertir a Cristo Jesús. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Una manera muy fundamental es que te estés fortaleciendo espiritualmente. Ya lo vimos por medio de su gracia, utilizando, conociendo las armas, porque conocemos las estrategias del enemigo y que esas armas son poderosas en Dios, no son naturales, y que hoy estamos también escuchando que requerimos el alimento correcto y perfecto, y que ese alimento correcto y perfecto es Jesús.
es decir, la palabra de Dios. Todo esto, la misma palabra, lo resume de esta manera en la segunda carta de Timoteo, la que escribe Pablo a Timoteo, en el versículo 16, y le dice enfáticamente, toda la escritura, toda letra, todo punto, todo coma, dos puntos, punto y coma, toda la escritura es inspirada por Dios. No es una inspiración humana. Está inspirada por Dios a través de esos hombres que usó el Señor, que fueron sus instrumentos para darnos a conocer su palabra. Y al darnos a conocer su palabra, la intención principal de Dios es darse a conocer Él. Recuerda, Jesús es la palabra de Dios. Tomó nuestra naturaleza humana. Él vino, entre muchas otras cosas, a enseñar quién era su Padre. Y por eso en un momento dado le dice a aquellos discípulos, a un discípulo en especial, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Les estoy dando a conocer quién es Dios. Yo soy la palabra, yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo, el gran yo soy. Jesús lo estaba diciendo, ese título solamente es de Dios. Por eso digo que la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para confrontar tus pensamientos, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, a fin de que el hombre de Dios, el que ha creído en Jesús, el que ha creído en la palabra de Dios, el que le ha creído a la palabra de Dios, el que pone en acción esa palabra de Dios, sea perfecto, enteramente preparado. Aquí también hago un énfasis. La vida de todo hijo de Dios, la vida de todo aquel que se dice ser cristiano, es una vida que se está preparando de continuo. ¿En qué se fundamenta esa preparación? En su palabra, porque su palabra, que es Jesús, es la que nos enseña, es la que nos redarguye, es la que nos corrige, es la que nos instruye en justicia, precisamente para lo que sigue, para toda buena obra, y que, como dice en Efesios, Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas son divinas, no son naturales, no son de este mundo, son de Dios. Y para hacer las cosas de Dios, necesitas a Dios y necesitas hacerlo de acuerdo a Dios, con la gracia de Dios, con las armas de Dios y con el alimento que fortalece tu espíritu y tu vida espiritual, como es Jesús en tu vida. De esa manera, nosotros el día de hoy podemos entender tres cosas. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos conocer las estrategias del enemigo para saber que tenemos también y conocer que tenemos armas poderosas en Dios y saber cómo usarlas. Y para que todo esto tenga un efecto, necesitamos fortalecer nuestro espíritu para que nuestro espíritu, guiado, enseñado, corregido, redarguido, instruido en justicia, por esa palabra, por ese alimento, podamos hacer frente a cualquier circunstancia y poder vivir en esa promesa que se cumple, que es una vida y vida en abundancia. La vida que Jesús te ofrece, que te promete, que desea que tú vivas, es la vida sobrenatural, la vida extraordinaria. Solamente así
tú vas a poder ver una vida maravillosa a pesar de cualquier circunstancia por las cuales tú tengas que atravesar, a pesar de cualquier prueba o tribulación, como ya lo vimos los domingos pasados, a pesar de que las cosas en este momento no estén saliendo bien, tú tienes una esperanza viva que es Cristo Jesús y que Él te muestra la única manera de tener una vida maravillosa, extraordinaria, en que te goces todos los días y te puedas despertar y te puedas acostar dándole gracias a aquel que es tu único y suficiente Señor y Salvador y que su nombre es Jesús. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento allí donde estés en tu casita y que puedas orar conmigo. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por estas maravillosas buenas nuevas que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a que esta palabra, la de mañana, la de dentro de una semana, la de todos los días, esa palabra sea viva y eficaz en nosotros. Que de esa palabra dependamos todo el tiempo de nuestras vidas. Que esa palabra nos muestre al verdadero Dios para saber quién eres tú y cómo eres tú. Para tener un corazón con toda la confianza puesta en ti, con toda la fe puesta en ti, con toda la dependencia de ti y poder obedecerte, Señor, porque a través de obedecerte vamos a descubrir lo más excelso que tú nos quieres enseñar. Vamos a aprender a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y de esa manera vamos a aprender también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque esta palabra sea todos los días alimento esencial, especial y prioritario en nuestro espíritu. Necesitamos fortalecer con ese alimento en nuestro espíritu para que esté presto a cada palabra, a cada revelación, a cada voluntad que tú tengas sobre nosotros. Bendice, Señor, a cada persona que esté llegando este mensaje, a cada persona que habrá de llegar. Bendice cada familia, bendice cada hogar. Con tu ayuda, Señor, yo sé que quitarás la venda de los ojos y quitarás también los barrotes de esas cárceles en las que estaban encerrados muchos corazones, los vas a hacer libres, porque la verdad, que es Jesús, que es la palabra, hoy está haciendo libres a muchos corazones. Gracias te doy por cada una de esas personas, por cada una de aquellos que ya son parte de la familia celestial, pero también, Señor, y sobre todo, por todos aquellos que habrán de venir a ti por tu voluntad y que se convertirán para darte toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, reciban un gran abrazo hasta allá donde estén. Gracias por recibirnos y sobre todo gracias por recibir la maravillosa palabra de Dios. Era cambiado